El 8 de diciembre de 1994, el científico y neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Un hombre cuya vida estuvo dedicada a explorar los límites de la conciencia humana, la telepatía y la realidad misma. Se esfumó en circunstancias tan extrañas que hasta el día de hoy, casi 30 años después, nadie ha podido explicar qué sucedió. Pero antes de hablar de su desaparición, tenemos que hablar de quién era realmente Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg no era un investigador cualquiera. No era un charlatán ni un mago de feria vendiendo cuentos. Era un científico con formación académica impecable. Estudió psicología en la UNAM, se especializó en neurofisiología en Nueva York y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México. Desde muy joven, Greenberg quedó obsesionado con entender el poder de la mente. Sus investigaciones lo llevaron a estudiar chamanes, curanderos y fenómenos paranormales que desafiaban todo lo que la ciencia tradicional podía explicar. Su trabajo más enigmático fue el que realizó con la chamana mexicana Pachita, una mujer que supuestamente podía realizar cirugías psíquicas, es decir, abrir el cuerpo de una persona sin bisturí ni anestesia y curarlas con sus propias manos. Greenberg documentó estos fenómenos con el rigor de un científico, lo que le valió tanto admiradores como enemigos. Sus estudios iban más allá de la percepción convencional. Proponía que la mente humana tenía la capacidad de alterar la realidad, que existía una red neuronal universal que conectaba a todos los seres humanos y que podía explicar fenómenos como la telepatía y la sanación a distancia. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder, poco antes de su desaparición. Jacobo Greenberg estaba trabajando en un experimento revolucionario sobre la telepatía. Sus investigaciones sugerían que la mente podía comunicarse a niveles que la ciencia tradicional aún no comprendía. Algunos dicen que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la realidad. Y eso, según muchas teorías, podría haber sido su sentencia de muerte. Fue en esa búsqueda donde su destino se cruzó con el de una mujer envuelta en un halo de misterio, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una curandera mexicana envuelta en un aura de misticismo y temor. Se decía que poseía un don sobrenatural, un poder que le permitía realizar operaciones quirúrgicas sin herramientas médicas convencionales, utilizando únicamente un cuchillo oxidado y sus propias manos. Y lo más aterrador, sus pacientes sanaban. Las historias sobre Pachita eran leyenda en los círculos ocultistas y hasta en la élite política mexicana. Se rumoreaba que figuras de alto nivel acudían a ella en secreto, buscando curaciones que la medicina tradicional no podía ofrecerles. Pero lo que más llamaba la atención era su método. Según los testigos, Pachita no actuaba sola, sino que decía estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Sí, escuchaste bien. Cuando realizaba sus cirugías, su voz y su actitud cambiaban. Decía que no era ella quien operaba, sino el hermano Cuauhtémoc, y en ese trance, su cuchillo oxidado se convertía en una herramienta quirúrgica capaz de cortar la carne sin causar dolor, abrir cuerpos y extraer tumores, para luego cerrarlos sin dejar rastros. Esto no era una historia de segunda mano. Jacobo Greenberg lo vio con sus propios ojos. Greenberg decidió estudiar a Pachita desde un punto de vista científico, convencido de que debía haber una explicación racional para sus cirugías. Pero lo que vio desafió toda lógica. Pacientes con enfermedades terminales entraban en su consulta, se acostaban en una camilla improvisada y sin anestesia, sin medidas de higiene, eran abiertos con el viejo cuchillo de Pachita, sin dolor, sin gritos, sin resistencia. Ella extraía masas de sus cuerpos y luego los cerraba con un simple pase de manos. Y lo más impactante, los pacientes sanaban. Jacobo, acostumbrado al método científico, intentó encontrar una explicación. Pero no había trucos, no había efectos ópticos. Lo que veía no tenía sentido. En sus notas, Greenberg describe casos como el de un hombre al que Pachita
le trasplantó un riñón que materializó de la nada, o el de un niño con parálisis que tras ser operado por ella, comenzó a moverse. Jacobo no era un crédulo, pero tampoco un escéptico ciego. Sabía que lo que estaba viendo no encajaba con el conocimiento convencional de la ciencia. Entonces, comenzó a desarrollar una teoría que explicara lo que estaba ocurriendo. Después de su experiencia con Pachita, Jacobo Greenberg se convenció de que la realidad no es lo que pensamos. Desarrolló la teoría sintérgica, una idea revolucionaria que proponía que la realidad es una construcción de la mente, un campo de información que podemos modificar con el poder de la conciencia. Según él, Pachita no operaba cuerpos, operaba la matriz de la realidad misma. Su teoría sugería que la conciencia podía modificar la estructura del espacio-tiempo, permitiendo cosas que para la ciencia eran imposibles. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Jacobo estaba cada vez más convencido de que su teoría era real, que el ser humano tenía la capacidad de alterar la materia con la mente, y que había fuerzas interesadas en que ese conocimiento no saliera a la luz. Empezó a recibir advertencias. Algunos dicen que mencionó estar siendo vigilado, y entonces, en diciembre de 1994, desapareció. Greenberg tenía programada una reunión importante, pero nunca llegó. Nunca hizo una llamada. Nunca dejó una nota. Simplemente desapareció. Lo más inquietante de la desaparición de Jacobo Greenberg es la ausencia de rastros sólidos. No hubo testigos que lo vieran partir, no hubo señales de lucha en su hogar, y lo más extraño, no hay registros oficiales de sus movimientos en esos días. Es como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Las primeras sospechas recayeron en su esposa, Teresa Mandala. Según algunos testigos, en los días previos a la desaparición, su comportamiento fue errático. Algunos colegas de Greenberg mencionaron que él había estado preocupado, como si temiera por su vida. Pero si tenía miedo, nunca dejó claro de qué o de quién. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, se encontraron con algo aún más extraño. Teresa Mandala y su hijastra abandonaron la casa poco después de la desaparición de Jacobo, y nadie volvió a saber de ellas. No dejaron rastros, ni un mensaje, ni una pista sobre su paradero. ¿Huyeron porque estaban involucradas en su desaparición? ¿O acaso también fueron víctimas de algo más grande? Otra teoría apunta directamente al gobierno mexicano y a agencias extranjeras. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Se sabe que Jacobo Greenberg mantenía contacto con diversas figuras del mundo académico y militar, tanto en México como en Estados Unidos. Sus investigaciones sobre la conciencia y el poder de la mente eran revolucionarias. Desafiaban la ciencia convencional y abrían puertas a posibilidades que muchos preferirían mantener cerradas. Algunos creen que Greenberg había llegado demasiado lejos, que había descubierto algo que no debía conocer. Se ha especulado que la CIA o incluso agencias gubernamentales mexicanas podrían haberlo silenciado. Después de todo, sus estudios no solo exploraban la naturaleza de la mente humana, sino que también tocaban temas que podrían tener implicaciones en la manipulación de la percepción y la realidad misma. Un testigo anónimo aseguró haber visto a Jacobo días antes de su desaparición en un estado de paranoia total. Decía que había encontrado la clave, que estaba a punto de entender cómo funcionaba todo, que había descubierto realmente, qué era eso que lo aterrorizaba y que posiblemente llevó a su desaparición. Pero si la teoría del gobierno no es suficiente, hay quienes van aún más allá. Algunos investigadores han señalado paralelismos entre las creencias de Jacobo y las antiguas tradiciones chamánicas mexicanas. Se ha dicho que Greenberg tenía acceso a conocimientos secretos sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, que su teoría sintérgica, que explicaba la realidad como un entramado de energía e información, se asemejaba demasiado a los relatos de culturas ancestrales sobre la existencia de otras realidades. Y aquí entra en juego la teoría más extrema, que Jacobo Greenberg no desapareció, sino que trascendió, que descubrió la forma de moverse entre dimensiones, de alterar su propia percepción
hasta el punto de romper con nuestra realidad. Esto explicaría por qué nunca se encontró un solo rastro de él. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con él. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia y el mundo paranormal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. A lo largo de los años, han surgido personas que aseguran haber visto a Greenberg en distintos lugares del mundo. Algunos dicen haberlo encontrado en India, otros en Nepal o incluso en pequeñas comunidades ocultas en México. Pero cada testimonio es vago, confuso, como si la verdad estuviera velada por un manto de misterio que jamás podremos descifrar. Su historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué descubrió realmente Jacobo Greenberg? ¿Fue víctima de una conspiración? ¿Logró acceder a un conocimiento tan profundo que lo llevó a cruzar los límites de la realidad? O peor aún, ¿descubrió algo que simplemente no debía saber? Tal vez, en algún rincón del mundo, Greenberg sigue observando. Tal vez, sus investigaciones lo llevaron a un nivel de conciencia tan alto que nosotros, simples mortales, jamás podremos entender. Y mientras tanto, su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de nuestro tiempo.